Porque cuando aparece este caso de la línea Amazonas que trae a esta boliviana, la verdad es que todos suponíamos que ya venía con el hisopado realizado, porque este decreto ya sobre comienzo de semana se había anunciado. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer, gracias por la invitación. Buen día. Y Buen día, hacerse un Adrián. lugarcito. Vamos a explicar bien cuál es el alcance de este nuevo decreto, en qué consiste y si ya está rigiendo. Es decir, porque uno se pregunta, ¿la pasajera de Amazonas ya no debió haber ingresado al país con el hisopado negativo en función de los tiempos que se habían manejado desde el gobierno? La voluntad de este decreto que estaba en estas horas ya para la firma del presidente es ir ampliando un decreto original de emergencia sanitaria y sucesivas ampliaciones, algunas flexibilizaciones, etc. Ahora lo que se hace es, de la última disposición, la que se utilizó para los vuelos del fin de semana pasado, que venían de Europa, donde vino el canciller Bustillo, ¿no? Ustedes vieron que él había que presentar o un hisopado hecho en las 72 horas negativo y ir a cuarentena o hacerse un hisopado, ¿no? Para poder ingresar al país. Pero era un foco, si el vuelo o el tema del buquebús. Ahora lo que extendimos en virtud de lo que decía Magdalena era todo es ese protocolo para quienes ingresan al país por tierra. Primera extensión, tierra, puntos fronterizos. Segunda extensión, los connacionales, los uruguayos, a quienes vamos a pedir. Hasta ahora el tratamiento había sido diferencial en caso de extranjeros, residentes o que entraban al país con alguna de las excepciones, y esto quiero remarcarlo. El ingreso al país está enmarcado en el decreto. Primero estaba establecido para personas que tenían fijada residencia aquí, se amplió en los últimos días alguna circunstancia particular, razones humanitarias, razones sanitarias, razones judiciales, etc. Negocios, ¿no? Si hubo una especie como de flexibilización. Ahora decimos, bueno, dentro de estas, no estaba el turismo ahí, dentro de estas flexibilizaciones vamos a exigirle a quienes ingresen por tierra hisopado. Y a los compatriotas también hisopado, 72 horas previas de realizado con resultado negativo, cuarentena posterior. O sea que esa es la exigencia ahora, en la eventualidad que vengan sin el test, se les hace igual. Tienen que presentarlo. Si no, no entra. Ahora no es como hace unos días. Sí, Claro. sí. Los transportistas que van y vienen, o sea... Bueno, ahí estamos, Martín plantea otra cosa, que es, desde el origen, el transporte de carga, el comercial, siempre estuvo habilitado. Nunca porque se si no, cortó. cortamos la cadena de abastecimiento del país. En la resolución del Ministerio de Salud Pública de ahora, de hace 3 días atrás, del 6 de julio, se establece que el transportista, si va a estar menos de 7 días, ahí hay una subdivisión, menos de 7 días, tiene que presentar el hisopado. Quien ingresa pasando los 7 días tiene que hacer un segundo hisopado. Claro. Ministro, ¿cómo se controla esto, no? Porque uno puede falsificar el resultado, no sabemos si la empresa que hace el testeo da garantía. ¿Hay tal vez una red electrónica como para que los funcionarios se puedan fijar y que no tenga que ser físico la presentación? ¿O hay una cierta cantidad de laboratorios en los que están aceptados por el gobierno, en los que sí se puede cuantificar que es un laboratorio serio? ¿Cómo se controla eso? Magdalena, hablamos de laboratorios validados, fue el término que utilizaron en salud pública, justamente en el decreto seguramente se establezca ese tipo de validación, pero bueno, estamos tratando dentro de esta cosa tan particular de realidades que son muy diferentes en el mundo, ser lo más precisos posibles. No hay un manual de esto, pues estamos recorriendo un camino que, ¿Pero se entiende que puede ser un riesgo? Bueno, riesgo es ahora que se entraba como perico por su casa, ¿no? Es decir, que no había que presentar este tipo de exámenes. Vamos achicando, vamos moviendo las perillas para que haya una exigencia que vaya mitigando los riesgos. El riesgo cero yo creo que nunca existe. No, Sí, no existe. Usted hace esto y le garantizo que es como si usted pusiera una mampara. No, eso no existe. Pero existen medidas como las que estamos tomando que van mitigando, que van achicando las posibilidades de que ingresen personas. Ahora, en la zona de portando el frontera, virus. en los pasos de frontera seca, Chuy, Santana y los libramentos, que ya nos han traído muchos problemas, ahí, ¿qué hace el decreto? Bueno, nosotros tenemos de nuestros puntos fronterizos 3 ciudades binacionales, ¿no? Aceguá, Rivera, Libramento, y tenemos el caso de Chuy Chuy, ¿no? Chuy Chuy. Ahí hay una vida común, colectiva,
que es imposible porque si usted está con una pierna en un país y con otra pierna en el otro, si quiere, va, viene, manda a los gurises a una escuela del otro lado, vive en el siguiente, trabaja, etc. Ahí no hay cambio, no hay, es imposible controlar. Cada vez que va a cruzar la plaza, la línea de la plaza. Estamos hablando del extranjero o el nacional que hace migraciones para ir rumbo al sur. Perfecto. Así que va a ingresar al país. Está. Para O sea que claro, se entiende, en el puerto migratorio. se entiende que en las áreas binacionales se mantiene lo que se estaba haciendo, el mismo protocolo. claro. Ahora, con Es un Buquebus, compartimiento ¿no? estanco, se genera un compartimento estanco. Es una Claro, ciudad, ¿no? claro, Es como es si una dijeras ciudad. aquí con la vereda enfrente, es lo mismo. Está. Y en Buquebus, ¿qué pasa ahora con los hisopados que están haciendo ellos? Porque ellos anunciaron, digamos, un sistema de seguridad y también seguridad sanitaria. A la luz de este decreto, ¿en qué queda eso? ¿Lo van a seguir haciendo? No, tiene que seguir haciéndose porque el ingreso al país es exactamente lo que hacemos, es generalizar las normas que había. Si antes había una norma para vuelos como los que hubo el fin de semana, para el caso de Buquebus, pero no existía esta extensión en el caso de los puestos fronterizos de tierra. Y aparte extendemos las exigencias para los compatriotas. Estos casos que Magdalena refería, hay compatriotas. Entonces, lo que nosotros buscamos es la necesidad de achicar al máximo posible la posibilidad de que nos ingrese desde afuera el contagio, el virus, ¿no? ¿Pero se toma el ingreso al Buquebus como ya en parte del territorio uruguayo? No, pero el proceso se está haciendo allí, ¿no? Por eso, adentro. Claro. Digo, porque si Pues se hay una entiende- posibilidad que usted se lo traiga. Si se entiende el ingreso al barco de Buquebus como ya territorio uruguayo, deberían pedírselo en la Argentina, viendo las... Bueno, pues usted vio que ahí, Magdalena, tuviste ahí que unas diferencias, Sí. etcétera. Por eso, que no está claro. Tomamos soberanía donde corresponde, Claro. que es nuestro territorio. Ministro, creo que estamos todos de acuerdo que esto era una medida que se debía hacer, el control en la frontera, por estos casos de COVID que aparecieron en las últimas horas, pero ¿le preocupa al gobierno la imagen que da hacia afuera de que se estaban abriendo fronteras, se estaban habiendo cambios positivos y ahora es como un pequeño paso atrás? ¿Hay preocupación en ese sentido? No, Jimena, no hay... A ver, preocupación tenemos siempre. Si dijéramos no estamos preocupados, seremos una manga irresponsable, porque estamos viviendo una situación inédita, que la venimos, creo yo, entre todos los uruguayos, manejando muy bien. Cada ciudadano ha tomado, el gobierno por su lado, colectivamente estamos transitando muy bien esto. Como es una realidad nueva, lleva aquel ejemplo de las perillas, una se va haciendo ajustes. Entonces, el ajuste que estamos haciendo ahora creo que es adecuado a las circunstancias que se está viviendo ahora, porque si sacamos la cabeza por la ventana y miramos a la región, está compleja la mano, ¿no? Es decir, tenemos la situación, ¿cómo le dicen ahora? AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Sí. 3.700, hoy estaba escuchando de mañana Radio Argentinas, y decía de 3.700 casos en el día de ayer, básicamente concentrados acá del otro lado del río, Claro. ¿no? Y en el caso de Brasil también tenemos una situación particular, entonces tenemos que ir tomando medidas para ayudarnos entre todos, ¿no? Y la ayuda está buena, ¿sabes qué? Que es recíproca. Nosotros estos días estuvimos trabajando con el embajador brasileño para trasladar medicamentos de aquí para la zona de Río Grande, que estaban necesitados. Estas cosas despiertan también esas solidaridades y circunstancias entre países vecinos y que nos hermanamos en las fronteras para poder avanzar y mejorar. Los costos, ministro, de los hisopados que se realicen a nivel de estos nuevos puestos de frontera, ahora que se va a exigir, por ejemplo, quien pretende entrar de Brasil, se me ocurre por Santana o Libramento, y bueno, no trae una constancia de haberse hecho un hisopado COVID en las 72 horas previas, los paga la persona una que... exigencia más ahí está. para ingresar al país. Bien. Podrá hacerlo en su punto de origen, en las previas 72 horas, y entrar con él, o una O se lo forma hacía en la que- fecha. Ministro, perdón, recién mencionaba esto de la colaboración con Brasil. Recordamos el decreto que hace unas semanas de acuerdos mutuos. ¿Cómo está la relación allí con Río Grande Bueno, do ahí Sul? esa pregunta sería trasladable al ministro Salinas. Por lo que tengo entendida, muy bien. Bien. Ahí va. Ministro, todo este anuncio de decreto requiere una logística articular con el mundo de algún modo, ¿no? ¿Cómo opera esas comunicaciones y a las aerolíneas que van a venir al Uruguay, a los buques que van a ingresar, es decir, a las personas que vienen por tierra? ¿Cómo operan las aduanas, es decir, A ver, yo creo en los que no centros es- de control? Yo creo que no es tan ambicioso. ¿En qué sentido? En que las fronteras hoy no están abiertas. Es decir, hay una norma general y es, tenemos fronteras cerradas salvo excepciones. Acá no puede entrar el que quiera para hacer lo que quiera.
no están abiertas las fronteras para venir a hacer turismo, están abiertas las fronteras para los connacionales siempre, obviamente, razones humanitarias también. Primero fue extranjeros que tuvieron residencia legal, ¿no? Ahora sí hizo una ampliación, una flexibilización en el sentido de, a todo ello, razones de negocios, comerciales, sanitarias, humanitarias, etcétera, que requiere eso es en el decreto que está vigente, que es de hace una semana, una doble validación requiere, que esto yo no lo había dicho, pero está vigente. Tiene que haber un trámite donde la persona que está en estas excepciones, viene por razones comerciales, tiene que presentarse en el ministerio correspondiente y ahí recibir ese ministerio la solicitud y ese ministerio ante migraciones generar la autorización para ingresar. O sea que hay un ministerio, si fuera razones sanitarias, Ministerio de Salud Pública y Migraciones. O sea, la persona que quiere ingresar al país, lo primero que tiene que hacer es notificar a quién. Tiene que hacer un trámite para estar encuadrado en estas excepciones de ingreso. Sí. Y dentro de estas excepciones de ingreso, un decreto que tiene ya, creo que son 10 días, un poquito más, hacer los trámites frente al ministerio correspondiente y la oficina de migraciones, para ver que se encuadre que viene, o por razones humanitarias, o sanitarias, o comerciales. Que cumpla con los requisitos. Recién después allí se hace el hisopado. Claro, ¿por qué decía esto? Porque no es que acá entra el que quiere. El decreto de los vuelos, ¿no?, establecía una operativa para uruguayos, para los que estuvieran inscriptos en estas condiciones. No es que se compra uno un pasaje y voy para Uruguay porque Está claro, sí. quiero conocer el Valle de No me quedó claro a mí lo de buquebuses, Javier. De acá para allá sí, pero de allá para acá. ¿López Mena va a seguir haciendo los controles dentro del barco, ese laboratorio que había montado dentro del barco, o eso lo desmantela? Eso no, es una pregunta a la empresa. Claro, porque... Nosotros decimos el criterio, ¿cuál debe ser? El criterio, es decir, quién hace el hisopado y dónde, para ingresar al país, nacionales o extranjeros, tienen que presentar un Vos te tenés que hisopado. bajar del buquebús con el hisopado de Chile. Para ¿Hacer hacer arriba o...? migraciones hay que presentar un hisopado. Pero que no se genere un Greg Mortimer, digo, porque encuentran uno adentro, ¿no? Saliendo de allá, el resultado del hisopado está dentro del barco, ya esa gente que está allí tiene que estar en cuarentena todo. No, la pregunta es para Pues buquebús eso. en todo caso, porque Claro. si todos van a subir al barco ya con el Nosotros hisopado en 72 migraciones horas usted antes. presenta, en el caso Claro, argentino, claro. cédula de identidad Seguro. y Martín, venga el hisopado. Está con 72 horas antes. Claro. La pregunta Igual- es para buquebús. A ver, Sí. buquebús también les va a hacer arriba No, del barco. pero Eso es un hay un clavo. detalle igual no menor. 72 horas antes te puede dar perfectamente negativo y no quiere decir que esté sano. Bueno. Porque digo, el promedio de incubación andan los 5 días. Por eso O sea, que estamos... que si uno se adelanta más con 72 Por eso horas. Pasó que con la ninguna- gente de ninguna Caraguatá, pasó medida- con muchas- Ninguna Exacto. medida Perfecta, ¿no? es una garantía 100%, pero obviamente Ayuda. un hisopado negativo ayuda. Ayuda. Y en ese sentido, ¿cómo están preparados los funcionarios del Ministerio en los pasos de frontera, ¿no? Porque la comunicación acá es fundamental, porque a veces uno dice, bueno, me hice el hisopado, me dio negativo, estoy tranquilo, llego al Uruguay y no hago cuarentena, estoy por todos lados, y ha sido realmente un dolor de cabeza para el gobierno el hecho de hacer la trazabilidad de porque unos fueron al shopping, porque otros fueron a recorrer, qué sé yo. ¿Cuál es la comunicación o cómo están preparados los funcionarios en frontera para comunicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer cuando llegan al Uruguay? Bueno, esto fue una decisión que ayer trabajamos con el presidente de la República, con el ministro Larrañaga. Sé que Secretaría de la Presidencia, con el grupo de asesores científicos y el Ministerio de Salud Pública, están trabajando en el decreto. Con el Ministerio del Interior, y de eso lo anunciaba ayer el ministro Larrañaga, se va a hacer una fiscalización muy estricta en cualquier punto del país de que las condiciones de ingreso, por ejemplo, de una persona extranjera, está en la zona de balnearios, ¿no? En el este del país, o en el litoral, donde quiera. Hay un auto con matrícula extranjera, ese auto con matrícula extranjera va a ser solicitado que esa persona ingresó al país en virtud del decreto vigente y que su ingreso al país cuando pasó por migraciones, las migraciones que sea, haya sido con el resultado O sea que el consejo negativo. a los extranjeros que estén aquí es llevar la documentación con ellos arriba del auto. Exactamente. Porque pueden frenarlo funcionarios del Exactamente. ministerio. Y firma una Exactamente. declaración jurada, por supuesto. Los trámites migratorios, trámites ¿no? correspondientes, pero Exactamente. también se Y les... porque declaración de es salud, etcétera. Es interesante lo que dice Maggie, más allá de que se les da todo, se les chequea la documentación. ¿Se les dice explícitamente que van a tener que cumplir con una cuarentena? O sea, porque hay gente que eso me parece como... Hay muchos argentinos que me parece en Punta del Este no lo han hecho, ¿no? Bueno, sé que ese no es injerencia de su cartera, No, pero han pero- venido como pero a todos nos residentes consta- y han salido a pasear. Pero a todos nos consta que ustedes y los colegas de ustedes que trabajan en zona
de balnearios vienen señalando esto, ¿no? Aparte nuestros vecinos, nuestros compatriotas que viven en las zonas de balnearios. El movimiento, ahí está la realidad del que tiene residencia. Claro. Está legítimamente ingresado al país, etcétera. Pero igual tiene que cumplir la cuarentena. Pero cuando puede llega. haber un caso de circunstancia de extranjero que no No vino, va, claro. que no tiene residencia y no está inscrito dentro de estas excepciones que se planteaban, relaciones humanitarias, comerciales. Y hay un seguimiento, por ejemplo, sé que cuesta mucho, ¿no? O sea, No es fácil. hay un seguimiento telefónico, porque claro, yo hoy vengo con un certificado de hace 72 horas, mi hisopado es negativo, pero dentro de 3 días empiezo a tener síntomas, que puede pasar. Entonces, no sé, a los 6 días, 7 días se le llama a la persona, digo, ¿cómo está? ¿No ha presentado síntomas? Bueno, o sea, es difícil de articular, lo muy entiendo. difícil. Pero bueno, claro. tú ves que esto van ajustando. Paso Esto a no paso. existía hasta Es mucho el día de mejor ayer. que tomarte la temperatura. Claro, Totalmente. sin duda. Bueno, Y más aparte esos efectivo, termómetros que te dan 31 y Sí. medio. Algunos 32. termómetros, Javier, ¿eh? Los Esto termómetros es- de Martín Falbetti y esto es- compañía. No le des el pie. Es un desafío sobre la marcha. Es Yo un le digo a desafío los sobre la tres marcha. bueno, me toman 3, 4 veces por día, porque en torno de los claro. medios ya en esa oficina. Le digo, hay dos posibilidades. Yo tomé uno que me da 33. Y le digo, hay Sí. dos posibilidades. O estoy muerto o el termómetro está mal. Otra no hay. O te tomaste Exacto. o se tomó 2 antipiréticos antes de Si llegar. no, se libera el ministro. Pero muy potente. Porque el ministro se tiene que ir para Maldonado, así que lo vamos a liberar. Cerca de Muchísimas tu gracias casa hoy, por para haber allí. venido. Bueno, pero Y ¿tengo un minuto? Por supuesto, Sí. porque así Bueno, nos cuenta a qué va. Esto que esto Sí. que hacemos ahora, en 1 hora y media a las 10 de la mañana, estamos en Laguna del Sauce, en la base Curvelo de la Armada, hoy. Mañana vamos a estar en la Fuerza Aérea, en el Comando de la Fuerza Aérea, allí en Boisolanza, y el martes en Tacuarembó. Son 3 eventos que son la primera evaluación que vamos a hacer del trabajo en frontera. Muy particular, porque cuando empezamos este trabajo, estos mismos 3 eventos los hicimos en la segunda semana de marzo. Participa Ministerio de Defensa, las 3 fuerzas, Fiscalía de la Nación, Dirección de Aduanas y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el tema de la parte, la trazabilidad sanitaria, etcétera. Había participado el Ministerio de Interior en las primeras también. ¿Cuál es la idea que tenemos? Vamos a tener un rato, hacer una primera evaluación del trabajo de frontera. No está, cuando organizamos esto la semana pasada, no está previsto que iba a salir el decreto de anoche, así que yo voy ahora para allí a Maldonado a trabajar y explicarle. Ahí participan, desde el punto de vista de las fuerzas, los oficiales que están al mando de todo el operativo de las fuerzas. Bien. Más el fiscal, el doctor Jorge Díaz, la Fiscalía, el Ministerio de Ganadería. Así que todos estos elementos que usted preguntaba recién, los vamos a volcar allí y de allí salimos a territorio a ejecutar esta medida. Perfecto. Vaya a partir a las 10, son 8 y media. Quedamos Le bien, da ¿no? justito. Sí, justo. Muchísimas gracias, ministro. Que tengan buena jornada Gracias. todos. Por la Muchas gentileza de gracias. haber venido y además. Y una cosa, el decreto esta ampliación de decreto, ¿cuándo se activa? No se pone la Ya firma. está, en este momento. Sí, cuando lo firme el presidente. Está, ahora, hoy. Sí, estamos ayer de noche, estaba Está. la firma del presidente, Está. así que se va a hacer hoy. Si no Está, ¿y el está. próximo vuelo cuándo es que viene ahora? Ya está, para el fin de semana hay, creo que no sé si hoy o mañana ¿De qué viene. compañía? Bueno, Amazonas ya estaba volando, Sí, Iberia. Iberia era una vez por semana. O sea, será el fin de semana Y en creo que- agosto, ahí va. 3 veces por semana, sí. Bueno, buenísimo, habrá que estar atentos. Ojalá que todo salga bien, es lo que todos decíamos como uruguayos. Que todo sea ministro. para bien. Exacto, muchas Gracias. gracias. Buen viaje.